Hola, ¿qué tal mi gente amable? Les saludo con mucho gusto después de tantos meses de no vernos por acá. Para quien no me conoce, yo soy Mariana y estos son mis amores. Bueno, han pasado muchas cosas desde la última vez que subí video. He estado escribiendo más que nada y si la cosa resulta pues ya les contaré y si no pues voy a fallar en el anonimato. Bueno, después de todos estos meses creo que ha llegado el momento justo para hablarles de este libro. Además creo que pues es muy adecuado, ¿no? Dado el clima político en Irán, que creo que ya la mayoría de las personas estamos enteradas, hemos visto imágenes de mujeres protestando, de mujeres quemando sus hijabs. Bueno, son imágenes bastante dramáticas y todo esto pues empezó ahora sí que hace prácticamente 40 años, entonces este libro nos va a dar una muy buena introducción a los sucesos históricos que llevan a que el día de hoy todo esto esté sucediendo en Irán. Bueno, primeramente les quiero platicar cómo fue que yo me enteré de la existencia de este libro. Era 2017 me parece, en la FIL Guadalajara. Vi el nombre de una conferencia que me llamó mucho la atención, que se llamaba esa conferencia Ser lectora en Irán, y estaba invitada a Sarna Fisi, la autora de este libro, que se llama Leer Lolita en Teherán. Entonces pues me pareció como algo muy llamativo, ¿no? Muy provocador y dije, bueno, vamos a ver qué pasó ahí. Como tengo una memoria malísima, malísima, no les voy a mentir, no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo Azar Nafisi en esa ocasión, pero sí me acuerdo de lo que me hizo sentir. Me acuerdo que salí súper conmovida, con muchas emociones, ¿no? Entonces, pues bueno, los seres humanos ahora sí que somos así. Podremos olvidar las palabras, podremos olvidar los discursos, pero jamás vamos a olvidar lo que algo o alguien nos hizo sentir. Entonces, pues desde ese momento, este libro formó parte de mi lista de libros que yo deseaba leer. Desde entonces lo estuve buscando en internet, en las librerías, y la verdad es que nunca lo encontraba, y en ciertas páginas de internet donde se vendía pues estaba carísimo. Entonces, pues no lo conseguí hasta el año pasado, donde ya gracias a las diosas poco a poco se ha abierto mucho el mercado, ¿no? Ya podemos encontrar libros que antes era prácticamente imposible encontrar, y los vamos a encontrar a precios mucho más accesibles. Entonces, pues bueno, me topé con este libro, por fin en una de las librerías más famosas de acá de México. Eh, y coincidió también con que María del canal de Cumbres Clásicas subió un video sobre libros censurados, libros que han sido censurados de una u otra manera, y ahí habló de Lolita. Entonces dije, bueno, esto es una señal, si ya vi que este libro está disponible y además María está recomendando este otro libro, pues voy a tener que darles una oportunidad, ¿no? Obviamente, pues a mí se me hacía muy imposible leer un libro llamado Leer Lolita en Teherán, que paréntesis, para quien no sepa, Teherán es la capital de Irán, sin haber leído Lolita antes, ¿no? Entonces dije, híjole, me voy a tener que aventar ese libro primero para después, posteriormente, poder leer el otro. Ahora que ya lo leí, que ya leí ambos, les digo que no es necesario que lean Lolita para comprender lo que se expone acá. Sin embargo, sí les recomiendo mucho esta lectura. También les voy a dejar en la caja de descripciones el link al video de María, porque la verdad es que es una joya absoluta. Bueno, entonces pues me encargué a ambos libros y procedí a empezar a leer este. Les estoy hablando que esto fue hace un año, un poquito más. Me costó muchísimo trabajo, la verdad, me costó muchísimo trabajo leer Lolita. No porque no sea comprensible, no porque tenga un nivel acá, no, o sea, porque pues leer es un gran acto de empatía, ¿no? Entonces nos ponemos en los zapatos de los personajes y aquí este libro, quien narra es el pedófilo, ¿no? Es Humbert Humbert. Entonces ponernos en esos zapatos pues resulta absolutamente incómodo. Sin embargo, es un libro que te atrapa. A mí me fascinó, cada que lo agarraba no lo podía soltar, aunque estaba así con toda esta incomodidad y todo ese sentimiento de desprecio y de asco por este hombre. Pero me parece que es una joya, me parece que es un libro muy, muy mal entendido también. Creo que es más la mitología alrededor de Lolita de lo que realmente está narrado en este libro. Y bueno, yo llegué con la espada feminista desenvainada, bueno, más bien con la labris feminista desenvainada, ¿no? Así de que, pinche libro, a ver qué dice ese hombre y no sé qué. Y me sorprendió gratamente en el sentido de que no es para nada una apología de la pedofilia. Una apología significa un discurso en favor de algo, entonces para nada, en lo absoluto. Y bueno, quien lo haya entendido así o quien haya visto otra cosa, quien haya entendido que era una historia de amor o que Lolita es la femme fatal o no sé qué, la verdad yo no sé qué mierda leyeron, perdón,
pero no tiene nada que ver con esto, ¿sí? O sea, aquí desde un inicio el perverso se muestra perverso, nos va dando pistas, nos va dando señales. Claro que como es un hombre súper intelectual y súper amante del arte y no sé qué, pues embeleza demasiado su lenguaje, pero ahí está, o sea, ahí está desde un principio y al final ya podemos ver al monstruo totalmente revelado, ¿sí? Pero bueno, no me quiero detener demasiado en Lolita. Si les interesa que haga una reseña de este libro, me lo pueden dejar en los comentarios, porque hoy me quiero enfocar en leer Lolita en Terán. Ya como último comentario, solo les quiero decir que, amigas, nos ha costado demasiado reclamar el derecho a pensar por nosotras mismas, entonces pues reclamémoslo. O sea, justo en este momento en la vida en la que todo el mundo nos dice qué ver, qué no leer, qué no pensar, qué está bien, qué está mal, que si le das like a algo en redes sociales ya te pueden funar y no sé qué. Esa censura es absurda. Tenemos que retomar ese derecho a pensar por nosotras mismas y eso implica pues a lo mejor leer algo que no es popular en lo absoluto, ¿no? Bueno, leer Lolita en Terán se publica en 2003, lo publican en inglés porque Asarnafici, la autora, ya en este momento estaba viviendo en Estados Unidos, ella se exilió de Irán y se fue a vivir a Estados Unidos, ha sido traducido a muchísimos idiomas. Yo tengo esta edición de Duomo Nefelibata. Ahí está la portada, sin embargo he visto que en internet hay algunas otras portadas, entonces supongo que hay otras editoriales que también lo manejan. Y ahorita les menciono, está prácticamente en todas las plataformas, entonces si lo quieren adquirir pues ya no es tan difícil, ¿no? Este libro es una mezcla entre crónica, ensayo y autobiografía y nos cuenta cómo ella a los 13 años se va de Irán, ella siendo pues, prácticamente una niña, se va a Estados Unidos a estudiar. Y a los 30 años regresa y se vuelve profesora de una de las universidades más importantes de Teherán. Y justo en este momento es cuando sucede la revolución iraní. Y poco a poco le empiezan como a impedir dar sus clases. O sea, le empiezan a recortar los contenidos, le empiezan a censurar ciertos libros, a prohibirle ciertos libros, a cambiarle, a cortarle páginas, etcétera, ¿no? Entonces llega un punto en el que se hace simplemente imposible hacer su labor como profesora y ella decide invitar a poco más de una decena de sus alumnas más brillantes, de las que les dé como esa chispa más crítica, ¿no? Más libertaria, que quieren pues pensar por sí mismas y las invita a un seminario privado en su casa una vez por semana. El libro está dividido en 4 partes. La primera es Lolita, o sea, tiene sus títulos. El primero es Lolita, el segundo es Gatsby, el tercero es James y el cuarto es Austen. Me llamó mucho la atención porque además yo siendo tan obsesiva como soy, que las primeras 2 partes pues tienen nombre de los personajes, ¿no? Lolita de Nabokov, Gatsby de Fitzgerald, y las 2 segundas partes son tal cual los apellidos de los autores, ¿no? De Henry James y de Jane Austen. Pero dije, bueno, ok, está bien, vamos a ver de qué se trata. La primera parte, como les comentaba, nos narra todo esto, ¿no? O sea, de cómo ella empieza a hacer este seminario con sus alumnas, de cómo pues empiezan a leer estas obras prohibidas y a comentarlas, ¿no? Y es un seminario en el que conjugan la lectura y la escritura y además se platican sus vidas, sus penas, sus alegrías, sus todo. Fue yo creo que mi parte favorita. Las primeras 100 páginas me las aventé en una sentada, no les miento. Realmente fue algo muy entrañable y muy delicioso y además fue una sorpresa absoluta porque yo cuando leí Lolita como tal no me imaginé, o sea, cuando lo terminé de leer dije no manches, esa pinche obra maestra, pero jamás me imaginé de qué forma esto se podía relacionar con esto, ¿saben? Dije, sí, pues, pero pues ¿cómo, no? O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, en esa primera parte pues ya nos da una especie de explicación. Obviamente no les quiero spoilear y además sería imposible porque son demasiadas las ideas que están contenidas en este libro, pero bueno, de lo que yo más rescaté fue que estas mujeres a través de la literatura podían como explicar sus propias vidas y encontrar ciertas verdades humanas dentro de la ficción, ¿no? Que es lo que hace una gran obra de ficción. O sea, son un montón de mentiras que te dicen una verdad. Entonces, bueno, ellas hacen como este paralelismo entre Lolita y ellas y entre Humber, que es el pedófilo, con el régimen de los ayatolás, ¿no? Y llegan a la conclusión de que a fin de cuentas lo que hacen los perversos, ya sean los regímenes perversos, las personas perversas, los hombres perversos, pues es apropiarse de una vida, imponer su visión del mundo sobre una vida y no permitirle a esa vida ser por sí misma, ¿no? Que es lo que hace Humber con Lolita, que es lo que hace el régimen de los ayatolás con las mujeres en Irán. Bueno, en general, pues
con gran parte de la población, pero más que nada con las mujeres enseñan mucho, ¿no? Sin embargo, la cuestión con Lolita es que ella es víctima por partida doble, ¿no? O sea, Lolita, además de que está siendo constantemente abusada por este hombre, la historia de ella la cuenta él, ¿sí? Entonces, además de que la tiene secuestrada y la está violando sistemáticamente, no le deja narrar su propia historia. Y entonces estas mujeres lo que dicen es, bueno, o sea, nosotras estamos prácticamente secuestradas, podemos hacer cosas, pero no las grandes cosas, digamos, ¿no? Y sin embargo siempre hay como estos espacios de rebeldía, estos espacios para ser ellas mismas, pero no van a permitir que otros cuenten sus historias, ¿no? Y por eso ellas también empiezan a escribir, y por eso Serna Fisi decide escribir este testimonio tan hermoso. La segunda parte es Gatsby, se llama Gatsby, y ahí se regresa, ¿no? O sea, se regresa a mucho antes, bueno, no mucho antes, pero un poquito antes de que empiece la revolución. La revolución consistía en que la gente no estaba conforme con el régimen del Shah, que era una especie de emperador, por así decirlo, ¿no? Entonces era una monarquía, a pesar de que se tenían pues muchos derechos, ¿no? Irán era considerado uno de los países más progresivos del mundo, las mujeres podían estudiar, podían ser pilotos, podían hacer mil cosas, pero bueno, no dejaba de ser un régimen que de alguna manera pues había injusticias sociales, ¿no? Y había muchas cosas con las que las personas no estaban de acuerdo y que creían que se podía mejorar. Entonces, pues bueno, inicia esta revolución y Gatsby, si ustedes lo han leído o han visto la película, pues habla del peligro de los ideales, ¿no? O sea, el ideal que se cumple o que no se cumple o que se cumple de una forma de la que tú no esperabas y que, bueno, prácticamente pues te lleva a la muerte, ¿no? Esa es como la gran tragedia de Gatsby. Y bueno, pues ahí hace como todo este paralelismo, ¿no? De nosotros deseamos ser más libres, deseamos una sociedad más justa, y lo que sucede es que al ganar esa revolución, el partido de los ayatolas, poco a poco se van viendo más y más privadas de sus libertades. Esto también lo podemos ver en el libro de Persepolis y la película de Marjane Satrapi, que buenísimo, por cierto, por si no lo han leído, no lo conocen. Pues también ahí se ve gran parte de todo, de cómo se dio este proceso, ¿no? De la revolución iraní, cómo cambió las vidas de las personas. Y también me recuerda mucho a una frase de Simone de Beauvoir, donde dice algo así como que los derechos de las mujeres siempre van a estar en peligro si hay alguna especie de crisis política o religiosa o algo así, ¿no? O sea, que no demos por sentado los derechos que hemos ganado, porque siempre puede haber un gran retroceso. Entonces, si nosotros vemos las fotos de Irán, y la historia de Irán antes de esta revolución, pues como les digo, era una sociedad súper progresista, y pues ahora las cosas están muy feas. Lo hemos visto sobre todo últimamente en las noticias, que llegar a ese punto, pero todavía no. La tercera parte habla de James, de Henry James. La verdad creo que fue la parte que menos me gustó. No significa que sea menos interesante, creo que tuvo mucho que ver con el hecho de que yo no he leído a Henry James. Lo tengo en mi lista porque me gustó mucho la serie esta de Netflix de La maldición de Bly Manor, y dicen que está como basado en una vuelta de tuerca de Henry James. Entonces, bueno, quiero ver a ver qué onda. Y bueno, aquí Serna Fisi se enfoca ya en esos años, ¿no? En los primeros años en los que el ayatollah ya ganó, ya está como este régimen teocrático. Y ella sigue dando clases en la universidad, ¿no? Y entonces habla de los debates que tenía en la universidad con sus alumnos, de cómo algunos si eran más alineados al régimen, otros menos, ¿no? De cómo las personas muchas veces actuaban por miedo a represiones o tenían como ciertos detalles que ella jamás esperaría de un fanático religioso, ¿no? Entonces se me hace una muy bonita reflexión en general todo ese capítulo, porque habla de cómo las personas pues, somos humanas y tenemos muchas contradicciones y tenemos muchos claroscuros, y no se puede como simplificar tanto a una guerra entre buenos y malos, ¿no? O sea, siempre son circunstancias, son actitudes, son situaciones que pues llevan a cada quien a tomar ciertas decisiones. Y ya para la última parte vemos a Austen, a Jane Austen. Aquí ya regresamos al seminario, ¿no? O sea, al presente del libro, digamos. Bueno, no al presente del libro, sino donde inició todo, ¿no? Otra vez al seminario con sus alumnas en su casa, a las vidas de ellas, a qué les sucede. Y el único detalle que tuve con eso es que como la segunda y la tercera parte son tan largas, me tuve que regresar a la primera parte para ver quién era quién, ¿no? Porque como además pues son nombres a los que no estoy muy acostumbrada a escuchar, acá se me hacía bolas quién era cuál. Entonces pues bueno, solo como ese detalle, pero fuera de ahí
Me parece que hace una muy buena elipsis. En esta parte pues se sufre mucho también, o sea, es absolutamente entrañable, pero vemos las alegrías, vemos las tristezas, vemos muertes, desapariciones, personas que tienen que irse. Y pues todo eso nos duele, ¿no? Y creo que duele todavía más el saber que no son solo personajes, que fueron personas de la vida real, que obviamente a Sarnafisi les cambió el nombre para proteger sus identidades, pero que eran pues personas cercanas a ella, eran su familia, eran sus alumnas, eran sus amistades, etc. Entonces sí es muy desgarrador. Y sin embargo retoma mucho la alegría y esa rebeldía del mofarse del tirano que también encontramos en la obra de Jane Austen. Y me encanta porque esa última parte la abre con una frase que de hecho es una frase del libro de Orgullo y Prejuicio. Déjenme se las leo. Mierda, ¿en qué página estaba? A ver, Austen. Así. Pero obviamente ellas la adecúan a su situación particular, ¿no? Dice: es una verdad universalmente reconocida que todo musulmán, independientemente de su fortuna, necesita una esposa virgen de 9 años. Obviamente esto está lleno de sarcasmo y de ironía. Y quien haya leído Orgullo y Prejuicio sabe a lo que se refiere. También en las últimas páginas habla de la tragedia de quienes se vieron obligados a huir y a expatriarse así como ella, porque la vida simplemente ya no era vivible. Y pues como pues es eso, ¿no? Dejar tu casa siempre es una tragedia, dejar tu país, dejar tus raíces, y más hacerlo porque te ves coercionado, ¿no? A ello, no porque tú estés eligiendo hacer ese viaje. Pero pues a la vez el regalo que nos dan muchos de esas personas que se van, pues es que comparten con el mundo sus historias y sus verdades. Este libro es un homenaje a las vidas de sus alumnas, de las mujeres en Irán, que no han dejado de luchar, que no han dejado de buscar esos espacios de libertad, ¿no? Que se niegan a ser víctimas. Y hay un renglón que también les tengo que leer porque a mí pues me conmovió muchísimo, ¿no? Y que además tiene mucho que ver con el título. Dice: al margen de lo intimidadas y asustadas que estuviéramos, al igual que Lolita, queríamos huir y crear nuestras pequeñas trincheras de libertad. Al igual que Lolita, aprovechábamos todas las oportunidades para hacer gala de nuestra insubordinación, mostrando un poco de cabello por debajo del pañuelo, poniendo un poco de color en la gris uniformidad de nuestro aspecto, dejándonos crecer las uñas, enamorándonos y escuchando música prohibida. Y pues leyendo y escribiendo, por supuesto, ¿no? Justo como lo que sucedió ya ahora en este presente que estamos viviendo con Mahsa Amini. Esta chica, la policía de la moral en Irán la detuvieron porque no traía bien puesto el hijab, es lo que se dice. Y pues bueno, se asume que esta policía le dieron tan malos tratos que pues fue prácticamente asesinada, ¿no? Terminó falleciendo. Esto ha causado muchísima indignación, muchísima rabia, que les digo, este libro creo que nos ayuda a entender, ¿no? Esta historia que viene gestándose desde hace 40 años, que no son los primeros disturbios, que no es la primera vez que sucede, que es la gota que derramó el vaso esta vez, eso sí, por supuesto. Y pues bueno, probablemente estos disturbios no serán los últimos, ojalá lo fueran. Pero bueno, otra de las ideas del libro es que todos los problemas del mundo inician con la incapacidad de ver al otro, ¿no? Entonces este libro nos invita a voltearlas a ver, a conocer su historia, a estar al tanto de las noticias y a ser testigos de estos testimonios y de estas vidas, ¿no? De la valentía de estas mujeres que desde sus trincheras están pues arriesgando tal cual la vida, buscando una sociedad más justa para todos y sobre todo pues derechos humanos para ellas. Personalmente les mando un abrazo sororal a nuestras hermanas iraníes y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos al pendiente de todo eso. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto. Hasta entonces.